Vamos a darle la bienvenida también a Luis Cedeño. En esta noche está por primera vez con nosotros y queremos en esta noche compartir de otro valor más en cuanto a la formación del carácter. Y hoy día queremos hablar del el valor de la obediencia, algo que tenemos que ir aprendiendo cada uno de nosotros. Y qué gusto de tenerlos a cada uno de ustedes y esperamos que esto pueda ser de bendición para sus vidas, aún para sus familias, porque un hombre con valores crea familias saludables, hijos con carácter firme y es de ejemplo. El valor de la obediencia. El valor de la obediencia es algo que nos va a ayudar a nosotros a aprender a escuchar y a aprender a sujetarnos también. Jesús dijo estas palabras: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Está hablando de la recompensa que hay para una persona que guarda su palabra. Guardar es vigilar, cuidar, en otras palabras, obedecer la palabra. Entonces, la persona que cuida, vigila, guarda la palabra, entonces va a haber una bendición. ¿Cuál es la bendición? Vendremos a él y haremos morada con él. O sea, va a venir el Padre, el Hijo, a morar a su vida. Esa es la bendición. Por eso decimos, obedecer es más que hacer lo que nos piden. Obedecer es recibir recompensa, recibir bendición. Ahora, en esta noche vamos a ver algunas definiciones, ¿no? ¿Por qué hablar de la obediencia? Esta imagen que yo les muestro, por ejemplo, es lo clásico de las ciudades donde hay bastante tráfico, donde la gente está apurada por llegar, voltean donde no deben voltear, se meten por no deben meterse, el micro se mete por sentido contrario y existen los choques. Y esto dice, cuidado dominicano al volante, no solamente es en Lima. Creo que en Latinoamérica existen el caos y también en el África, en la India, del tráfico, del mucho desorden. ¿Por qué hablar de la obediencia? Uno, porque muchos le han perdido el respeto a la autoridad. Desde niños, desde adolescentes, adultos, le han perdido o hemos perdido respeto a la autoridad. Dos, muchos no están interesados en cumplir las reglas hasta ahora. Esto es la señal o el ejemplo que ponemos en la imagen. Muchos piensan que obedecer es vivir en esclavitud y no en libertad. Entonces, cuando le hablas de reglas, de normas, piensa que es esclavitud. Y por eso hay tantos movimientos ahora que hablan de que buscan su libertad, independencia y donde todo lo demás es retrógrado, antiguo y ahora es esclavismo. Hasta las mujeres dicen, ¿no? El embarazo, por ejemplo, es esclavismo, ¿por qué el hombre no? Entonces, todo está levantándose un montón de filosofías para decir simplemente, no quiero vivir como esclavo, quiero vivir como libre y no quiero reglas. Entonces, y están generando nuevas reglas aparentemente que van a ayudar a ser mejor en la sociedad. Entonces, estos tres motivos que presento, la falta de respeto a la autoridad, la falta de interés de cumplir las reglas y de la gente que quiere encontrar su libertad, nos lleva a hablar el valor de la obediencia para poder nosotros entender es lo mejor que podemos hacer cuando aprendemos a obedecer. ¿Para qué es la obediencia? La obediencia se define muy bien en este versículo, 1 de Samuel 15, 22. Dice, se complace el Señor
tanto en los holocaustos como en los sacrificios, tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia, ¿ya? Y dice, a la voz del Señor, he aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención. Entonces, aquí que dice, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar la grosura de los carneros. ¿Qué es lo que está resaltando este versículo? Obedecer y prestar atención. El obedecer tiene que ver con sujetarse, someterse. El prestar atención tiene que ver con oír bien, el inclinar el oído para que de esta manera puedas entender lo que te están queriendo decir. Entonces, la obediencia está definida aquí con obedecer y prestar atención. Ahora, prestar atención es el estado de llegar a estar dispuesto, de llegar a estar persuadido por alguien o llegar a estar convencido de algo. Eso es el prestar atención. Y sujetarse a una orden es la disposición de someterse a la voluntad de la otra persona. En este caso, te sometes a la voluntad de Dios, pero para esto tienes que prestar atención bien para poder entender qué es lo que Él quiere decir, de tal manera que tú puedas hacer las cosas como hacerlo. Entonces, obediencia no es simplemente hacer las cosas, sino primero escuchar bien de tal manera que tú puedas actuar bien. Ahora, ¿qué más? Obedecer es escuchar con atención con el fin de someterse bajo la autoridad del otro. Esa es otra manera de explicar, es escuchar con atención con el fin de someterse bajo la autoridad del otro. Yo no simplemente no escucho bien para decir, ya lo entendí, no. El propósito es someterse bajo la autoridad del otro. Obedecer es ejecutar las instrucciones de buena voluntad. Obedecer no es ya pues lo hago, ¿no? Porque me lo están pidiendo y si no lo hago ya pues me cae, ¿no? No, no es simplemente hacerlo en contra de nuestra voluntad, sino con toda la voluntad, la buena voluntad. Entonces, y para esto tienes que disponerte a hacer las cosas bien. El Señor les dijo a los judíos, antes de que entraran a la tierra prometida, que la obediencia les garantizaría vivir con el manto de la bendición en la tierra prometida. Si obedeces esta palabra, si guardas esta palabra, lo mantienes delante de tu vista todos los días, entonces dijo que voy a bendecir tu granero, voy a bendecir con lluvia las plantas, vas a tú prestar y no recibir prestado, vas a hacer cabeza y no cola, así. Entonces, pero si tú desobedeces, entonces no va a haber esa bendición sobre ustedes, van a venir los filisteos, va a venir la sequía, va a haber conflicto, vas a sufrir pérdida. Entonces, consecuencias de la desobediencia, venía la maldición. Consecuencias de la obediencia, venía la bendición. Nuestra obediencia es el termómetro que Dios usa para medir la temperatura de nuestro amor hacia Él. Ahora, cuando cada uno de nosotros va a un lugar, a un centro comercial o un trabajo, en la puerta te mide la temperatura. Y si tienes la temperatura normal, pasas. Y si está muy alto, no pasas. De igual manera, Dios quiere medir tu temperatura de tu amor hacia Él. ¿Y cómo lo mide? Cada vez que tú empiezas a obedecer. Por eso el otro día hemos dicho, ¿no? Que cuando uno obedece a Dios, le gana 1 centímetro al enemigo. Si uno desobedece a Dios, cede 1 centímetro al enemigo. Y a veces más cedemos que le ganamos centímetros al enemigo. Y por eso es que el enemigo tiene mucho dominio sobre nuestras vidas, sobre nuestras mentes, y nosotros la pasamos mal. Fe es obedecer y no entender. Sí,
Cuando quieres obedecer, tienes que tomar la decisión de dar el paso. Pero una vez que das el primer paso, tú necesitas ir entendiendo lo que Dios quiere para tu vida. Ahora, por ejemplo, en esta imagen es 1 más 1 es igual a 2. De igual manera, en la obediencia, uno tiene que saber qué hacer de una manera sencilla y práctica. La obediencia que agrada a Dios no es del que actúa de manera intermitente, sino de aquel que ha hecho un estilo de vida, la obediencia. No es que a Dios le agrada que de vez en cuando dice, ya pues le voy a obedecer hoy día, ¿no? Mira, 3 domingos, no me he acordado de él, pero este domingo ya le voy a obedecer, ya. Pues. Entonces, alguito es alguito, ¿no? No, eso para Dios no es tan importante, sino para Dios lo que le importa es que nuestra vida comienza a mostrarse en cada momento. Por eso pone Pablo el ejemplo del Señor Jesús. En Filipenses capítulo 2, versículo 8, dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. O sea, llegando a ser obediente. Y esto es lo que nosotros necesitamos entender. La obediencia no es algo que viene con el nacimiento. Es algo que tú tienes que tomar la decisión de hacerlo. Y de esa manera vas creándote en tu mente, en tu corazón, que debes hacer algo. Y la obediencia primero debe partir hacia Dios, después a las demás personas. Ahora, en otra parte, por ejemplo, encontramos más abajo en Hechos, donde Pedro está diciendo que quiere obedecer a Dios. La obediencia es algo que demanda convicción y voluntad de la persona. Yo tengo que tener la convicción de que debo hacer algo y si quiero hacer algo, lo debo hacer de voluntad personal. Es renunciar a lo tuyo con el fin de agradar al otro. En este caso, los religiosos le estaban diciendo a Pedro, ya no prediquen a Jesús. Y Pedro dijo, más respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí hay convicción y hay voluntad de estas personas para obedecer al Señor. Por eso digo, 1 más 1 es igual a 2. Entonces yo tengo que tener las cosas claras. Dios quiere esto. Mi familia es esto. Mi trabajo, mi jefe me pide esto. Mi hijo me pide esto. Entonces yo tengo que tener claro qué es lo que debo de hacer. Ahora, también decimos que la obediencia es un valor que no viene con nuestro nacimiento, sino es algo que tenemos que moldear en nuestro carácter con el paso del tiempo. El temperamento que tú tienes está ahí desde el nacimiento, pero la obediencia es someter tu voluntad a otra voluntad. En este caso puede ser a tus padres, puede ser a tu profesor, puede ser a tu jefe, puede ser a tu hermano. Entonces, necesitas tú empezar a moldear, someter a tu temperamento o formar a tu temperamento de tal manera que pueda calmarse, que pueda resistir, que pueda someterse. Y eso no es fácil. Eso toma trabajo, toma tiempo para aprender a obedecer. No se nace con ese valor de la obediencia. Es algo que vamos construyendo, que vamos moldeando con el tiempo. Uno debe de aprender a obedecer en todos los niveles. A los que están por encima de nosotros. Uno debe aprender a obedecer en todos los niveles. A los que están por encima de nosotros, esa es nuestra autoridad. A los que están en nuestro costado son nuestros compañeros de trabajo o nuestros hermanos. Y a los que están por debajo de nosotros, nuestros subordinados, nosotros tenemos que aprender a obedecer en todos los niveles. Así es. Entonces, y por eso
por eso quiero que nosotros podamos entender. No solamente es obedecer al que está arriba, es obedecer al que está al costado, aprender a obedecer. Entonces, el que esté arriba tal vez no tenemos mucha dificultad para obedecer, pero lo que tenemos más lucha es con el que está a nuestro costado. Si somos casados, puede ser a nuestra esposa. Si somos hijos, puede ser a nuestro hermano. Pero más dificultad tenemos para obedecer al que está debajo. Puede ser un hijo, puede ser uno que recién ha llegado al trabajo, puede ser alguien que tiene menos grado que tú, pero ahí tenemos que aprender a obedecer. Así es. ¿Cuáles son las ventajas de ser obediente? Una vez más, cito la palabra del Señor Jesús. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. La obediencia fortalece la vida en vez de restringirla. Así es, la obediencia fortalece la vida en vez de restringirla. Así es. Nosotros tenemos que aprender a entender esto, a aprender a obedecer, porque eso nos hace cada vez más fuertes de carácter, más firmes, nos hace más moldeables, nos hace más serviciales. Una persona que aprende a obedecer es muy servicial, muy útil para su sociedad, para su familia. Ahora, ¿cuáles son las ventajas? Uno es autocorrección. Por ejemplo, te vas a equivocar, pero no vas a volver a cometer los mismos errores, porque y tampoco vas a experimentar los mismos dolores. Porque cada vez que tú empiezas a obedecer, puedes equivocarte en algo, para la próxima dices, ya no meto el dedo al enchufe, no esa corriente tiene voltaje y quema, así es. Esa tetera con agua hervida quema, entonces ya sabes cómo destapar el pico también de la tetera. Entonces, así es la obediencia. Al inicio te puedes equivocar en algo, pero poco a poco vas a ir autocorrigiendo. Dos, como ya hemos dicho, la bendición. Te vas a sentir satisfecho por hacer lo correcto y también vas a recibir recompensa de los demás. Cuando uno, por ejemplo, decide hacer algo en obediencia a la palabra, después de haberlo hecho, tú puedes sentirte tranquilo diciendo, por fin lo hice, por fin obedecí a Dios y ahora puedo estar tranquilo. Pero cuando no lo haces, no llegas a hacerlo, estás con esa conciencia de culpa, con ese sentimiento de decir, mira, no me siento bien, le fallo y le fallo al Señor y no soy capaz de sobreponerme. Pero el día que decidas hacerlo, vas a comenzar a experimentar la bendición en tu vida. 3, dirección. Vas a dejar un estilo de vida para que los tuyos sepan cómo vivir la vida. Un hombre obediente, como el caso del Señor Jesús, dejó un estilo de vida para sus discípulos, para los apóstoles. Un padre obediente va a dejar para sus hijos. Un jefe obediente, un obrero obediente va a dejar una escuela de vida. Y en cuarto lugar, vas a comenzar a experimentarlo, vas a vivir con entusiasmo. ¿Por qué? Porque cada vez vas a estar más dispuesto, porque te va a ser más fácil obedecer cada vez. Al inicio te costaba pues, tu orgullo, tu egoísmo, pero cuando comienzas a hacerlo continuamente, con el tiempo, ya no va a ser tan difícil. Te va a decir, mira, Ángel, ¿puedes ayudarme a lavar los platos? Sí, no hay problema. Y la primera vez que le dijeron, Ángel, ¿puedes lavar los platos? ¿Y por qué no hace mi hermano? ¿Por qué siempre yo? Bien. Entonces, así es, con el tiempo uno lo hace con más facilidad. La obediencia es mucho más visible en las cosas pequeñas que en las grandes.
Alguien lo dijo eso, y es verdad. Tenemos que empezar a obedecer en las cosas pequeñas. Y de esa manera nos vamos a ir acostumbrando para obedecer en las cosas más complicadas o mayores. Ahora, ¿qué es lo opuesto a la obediencia? La obstinación o la terquedad. Y por ejemplo, en esta imagen decimos sinónimo de terco: caprichoso, contumaz, empecinado, intransigente, obcecado, obstinado, porfiado, testarudo, tosudo. Entonces, así es. Entonces, cualquiera de estos adjetivos te puede calificar si tú eres un desobediente. Terco, en el diccionario, el box de la Real Academia Española dice: persona o animal que se mantiene firme o inamovible en su actitud, aunque se le den razones en contra o se le intente convencer para hacer otra cosa. Ahí se mantiene. No, no quiero, no me gusta, no lo voy a hacer. Entonces, eso es lo que pasa con muchas personas que se resisten a obedecer, pero no porque están convencidos, simplemente porque están luchando con su orgullo. Primero de Samuel, cuando Samuel le dice a Saúl: mejor es prestar atención, porque estaba enseñándole lo que es obediencia. Pero Saúl había desobedecido a Dios. ¿Y qué le dice Samuel en el versículo 23? Porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado. O sea, el ser desobediente delante de Dios ya nos trae maldición. También en el hogar, también en el trabajo, no ser obediente no nos va a ir a ayudar, no nos va a llevar por buenos caminos. Ser desobediente en todos los ámbitos nos va a ir mal y podemos andar aún como resentido social todavía y estando en marchas y todo esto, pero no es porque somos obedientes, sino porque por dentro estamos fastidiados, afligidos, porque nuestro valor no está completo, no somos personas de valores. Así es. Por ejemplo, tenemos el caso de Faraón. El corazón de Faraón es terco, dice la palabra, y se niega a dejar ir al pueblo. Así era Faraón. Jeremías 5:23 dice: este pueblo tiene un corazón terco y rebelde. El pueblo de Israel que salió de Egipto para ir a la tierra prometida, donde Dios le había dicho que obedezca para recibir la bendición, dejaron de lado eso porque quisieron hacer más lo que ellos querían y no tanto lo que Dios quería. Y al final, Dios lo ve como personas tercos y rebeldes. Y por eso cuando escribe el Salmo 32, cuando habla del arrepentimiento, de volverse a Dios, el salmista tiene que usar este calificativo: no seas como el caballo o como el mulo que no tiene entendimiento, cuyos arreos incluyen bocado y freno para sujetarlo, porque si no, no se acercan a ti. Y a veces los hombres nos parecemos al caballo o al mulo que no respondemos si no hay presión. Así es. Abajo en Hebreos, para hablando ya a los creyentes, el autor de los Hebreos dice: porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio. Así es. El pueblo judío terminó terco como el mulo, como el caballo. El creyente, el que dice creer en Dios, el que reconoce a Jesús, el que dice que cree en Jesús, pero que desobedece deliberadamente después de haber conocido, ya no tiene cómo salvarse, dice la palabra. La desobediencia
puede llevar a vivir como esta persona que está echado en el mueble, la barriga grande con el licor, con el envase de licor ahí en el piso, pero supuestamente está viviendo una vida relajada. ¿Por qué llegó a esto? Porque en la otra imagen encontramos a una persona que tiene el dibujo de un niño, pero con la cara ya de adulto. Es un niño que no ha crecido, no ha madurado. El desobediente es eso, uno que no ha madurado, no ha moldeado su carácter, sigue manteniéndose con ese berrinche de un niño. Así es. Y eso es lo que tenemos que cambiar o darnos cuenta cada uno de nosotros. Cada vez que te enojas, cada vez que te aburres, cada vez que dices o haces algo, mucho está saliendo ese berrinche de niño que tú mostrabas a tus padres, todavía está mostrando. ¿Por qué? Porque no has madurado. Alguien escribió este testimonio, es el perforador de pozos André Poultier de Rouen, Francia, apostó ante un grupo de amigos en un restaurante que se bebería 39 vasos de vermut en 10 minutos. Ganó la apuesta y cayó muerto. Así es, la desobediencia te vuelve una persona terco, una persona sin razonamiento y al final terminas muerto. Alexander Herzen dijo, no hay nada en el mundo más obstinado que un cadáver. Usted puede golpearlo, usted puede romperlo en pedazos, pero usted jamás podrá convencerlo. Al obstinado, al terco, nadie lo va a convencer. Ni su mujer, ni sus hijos, ni sus amigos. Al final, ni Dios va a hacerlo. ¿Por qué? Porque no quiere renunciar, no quiere cambiar, no quiere corregirse. Así es. Entonces, Dios nos ha dado libertad para decidir, para hacer las cosas, y Dios va a respetar nuestra libertad. Y por eso es mejor obedecer que ser un obstinado, que ser un desobediente. Ejemplos de desobediencia. En el reino animal, por ejemplo, encontramos a este pato con sus patitos. Este pato con sus patitos puede cruzar una autopista y los patitos en fila van siguiendo el ejemplo de la pata. Si están en el agua, la mamá va adelante y los patitos en fila están caminando porque están aprendiendo. Y eso es lo que nosotros debemos darnos cuenta, que necesitamos aprender la obediencia. El pato del bosque está atento a la voz de su madre, aún antes de empollar. 24 horas después de salir del cascarón, tiene que obedecer a su madre y saltar desde su elevado nido o quedarse atrás para perecer. Entonces, muchos de nosotros, los hombres, queremos quedarnos en el nido y estamos dispuestos a perecer, pero no a tener victoria. Vamos a tomar a Cristo como ejemplo de obediencia. ¿Qué ha hecho Cristo? Por ejemplo, Cristo nos enseña cómo aprender a obedecer a Dios. Dice Hebreos 5:8, y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Él ha nacido en esta tierra como hombre, ha ido, pero el cumplir la voluntad de Dios, de ir a la cruz, ha tenido que aprender el costo, ha tenido que entender el costo, ha tenido que entender el sacrificio, el dolor que tiene que pasar, pero aprendió qué es lo que debe hacer y lo hizo. Ahora, Cristo nos enseña, por ejemplo, cómo obedecer a los padres. Dice en Lucas, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Muchos de nosotros, ¿cuántas veces hemos desobedecido a nuestros padres? Cristo nos dice que estaba sujeto a sus padres. Así es. Entonces, aunque él tenía la naturaleza divina, pero cuando estaba en la tierra, como niño, aprendió a sujetarse.
Cristo nos enseña a obedecer a las autoridades, por ejemplo. Dice en Mateo 22, 22, 21, y le dijo, dad pues a César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. ¿Se dan cuenta? Él aprendió a obedecer. Aprender significa entender qué es lo que tiene que hacer. Y a eso es lo que hizo. Él se sujetó. Así es. Y él enseñó cómo se debe obedecer a las autoridades. Ahora, Cristo no solamente enseña, sino nos invita a aprender obediencia junto con Él o junto a Él. Muchos de nosotros no sabemos cómo obedecer porque nuestros padres no nos han enseñado o nuestros profesores. ¿Y qué dice Jesús? Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Se dan cuenta? Jesús dice, vengan, pónganse a mi lado, yo voy a ser su maestro y yo les voy a enseñar a ustedes a aprender de tal manera que ustedes van a encontrar descanso, bendición para sus vidas. Pablo nos exhorta a cada uno de nosotros de igual manera cómo actuar como Cristo. Dice en Efesios 4:20, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. O sea, Pablo cuando escribe su carta a los Efesios está hablando a los cristianos y todavía les quítense ustedes la gritería, las mentiras, los insultos y tantas cosas más que han aprendido del mundo. Porque eso no lo han aprendido de Cristo, sino del mundo. Y ahora ustedes deben mirar cómo es Cristo y aprendan de él. Por eso cuando habla en Colosenses, capítulo 3, versículo 20, Pablo mismo dice, hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable delante del Señor. El mejor modelo, la mejor referencia que podemos tener para aprender a obedecer es el Señor Jesús. El Señor Jesús aprendió a obedecer para ir a la cruz, aprendió a obedecer para agradar al Padre, aprendió que debía sujetarse a sus padres cuando era pequeño, cuando entró al ministerio públicamente, ya ahora estaba cumpliendo la misión de Dios, y ahí donde su madre se presentó, le dijo, no tienen vino, y el Señor tuvo que corregir, mujer, que de mí y que a ti. Entonces, así es. Entonces, Cristo es el mejor referente para aprender acerca de la obediencia. ¿Cómo aplico la obediencia en mi vida? Dice Pablo, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Aquí es algo interesante, mis hermanos. Si queremos nosotros aprender a obediencia, Pablo usa el verbo destruir, en otras versiones es derribar, especulaciones y todo razonamiento. Está en nuestra mente. Nuestra mente es como este muro que esta niña está, o este niño está tratando de picar con un cincel, con un martillo. Hay pensamientos que son como de concreto que están en tu mente. ¿Quién es el único que puede romper ese concreto? Eres tú mismo. Tomando la palabra de Dios puedes ir golpeando. Es tan duro ese concreto que te va abajo a romperlo. Pero es la única manera que vas a aprender a obedecer a Dios, vas a prepararte para obedecer, porque mientras no rompas ese concreto, no vas a poder pasar, no vas a poder ver. Y entonces, así es, el muro de Berlín estaba ahí y no dejaba escapar, no dejaba salir. Muchos morían, pero el día que se rompió el muro, entonces ahora se generó una nueva Alemania. Entonces ya ahora están viviendo en otra etapa. Así es. Entonces nosotros necesitamos aprender a destruir esos pensamientos
de antiguos que teníamos de que así yo voy a vivir, así soy yo, eso necesitamos romper para poner ahora todos nuestros pensamientos, que esos pensamientos antiguos, llevarlos a que obedezcan a Cristo y de esa manera nosotros vamos a ir obedeciendo poco a poco. Porque dice Pablo, tenemos que llevar nuestros pensamientos en cautiverio, o sea, prisioneros para que obedezcan a Jesús. Y eso solamente será posible si es que yo decido cambiar, decido obedecer. Por eso quiero terminar diciéndoles, aprende a escuchar. Y eso significa que debes escuchar para someterte. Y debes someterte para estar satisfecho. Aprender a escuchar significa escucha para someterte y sométete para estar satisfecho. Y ese es todo un trabajo. Aprende para enseñar. Enseña a vivir la vida. Pero no vas a poder enseñar a vivir la vida si no vives para Dios. Por eso, enseña a vivir la vida, vive para Dios. Aprende para obedecer. Obedece en los mínimos detalles. Obedece a todos y en todo momento. Creo que de esa manera podremos nosotros empezar a practicar el valor de la obediencia. Muy bien, mis queridos amigos, quería compartir esto con cada uno de ustedes y animarles a